Permítame, escucho soy yo porque se me olvida ponerle las bocinas a la máquina y es muy poco lo que quiero. Eh, bien, yo creo que hoy sí ya estamos. Eh, bien, hoy es prácticamente la última clase que tenemos, pero pendiente estaba todavía, creo que un grupo, no sé si todavía están los compañeros de ese grupo que hacía falta. No hay ningún reclamo por las exposiciones, compañeros. Todos los que estamos, tenemos, bueno, si todos ya participaron en la cuestión de las exposiciones, les quiero comentar que el tema de las notas, si no es hoy en la noche, mañana estarán ya dadas las notas para que no tengamos ningún reparo en cuanto al examen. El examen. Los exámenes creo que empiezan el lunes, ¿verdad? Así es, licenciado. Y nosotros lo tenemos hasta el 24. Bueno, perfecto. Este último andamiaje, me refiero yo, esta última clase, la tenía como reservada para, hay un título que se llama El derecho agrario construyendo la paz. ¿Qué significa eso de construir la paz a través del derecho agrario? Si ustedes se pueden imaginar que la guerra también que se planteó en Guatemala durante 36 años, la búsqueda de los escenarios para entrar a un consenso fue efectivamente definir los temas agrarios en el país. El provocar efectivamente que el derecho fuera un aval, fue provocar que el conocimiento del derecho por el estudiante, por las personas en términos generales, es una fortaleza que genera en cada uno de los guatemaltecos un aprendizaje, pero un escenario en el cual el fortalecimiento del conocimiento, y especialmente porque el tema es la categoría de buscar en el derecho agrario la paz. Porque todos tenemos tener mucho conocimiento del derecho por el derecho, pero hay una ausencia efectivamente en nuestro país en el fortalecimiento de las normas que caracterizan efectivamente el desarrollo. Las normas que definen efectivamente el proceso de construcción a futuro de las sociedades. Cuando me refiero de las sociedades, me refiero a las generaciones como tal. Hoy por hoy, ¿qué es lo que tenemos que ir construyendo para definir esto? Bueno, y esto es parte de lo que tienen que estudiar en el examen, lo que viene, lo que les dije, ¿verdad? Empezar a comprender y entender de que existen instituciones teóricas que les puede dar a ustedes un marco o un escenario de dónde se tienen que ubicar de acuerdo al planteamiento en el tema de la realidad del país. ¿Qué significa eso? Esas instituciones teóricas que las tenemos que tener presentes para cuando nosotros tengamos o tengamos la oportunidad de tener un ejercicio sobre el tema agrario, sobre qué fundamento vamos a trabajar. Y uno de ellos era exactamente, primero, lo que hablábamos, la necesidad de entender que el derecho agrario es real, es objetivo, y hablamos que dentro de la normativa precisamente del pensum estudiantil o el pensum de la carrera de abogado, estuviera efectivamente todo el tratamiento del derecho agrario. Y como dije, no puede nadie ejercitar, y eso lo digo por los temas.
si bien es cierto que en los trabajos que se presentaron, en su mayoría pusieron una dedicación, por lo menos se atrevieron a buscar en algunos temas, precisamente hoy a través de Google, y poder encontrar a los espacios para poder explicar. Bueno, pero esa es la herramienta que tenemos hoy, aunque muchos no los queramos aceptar, pero esa es una herramienta que tenemos hoy en este caso los estudiantes y los maestros, para poder alcanzar y comprender un poquito más, porque hoy lo tenemos a la mano sin necesidad de ir a buscar libros. Eso no significa de que no tengamos la obligación de comprender y entender más integral los conceptos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros tenemos que tener bien claro que cuál es la realidad y la objetividad que se maneja en el país. Todos, absolutamente todos, reparamos en que hay una ausencia del Estado en todos los sectores del país, en todas las áreas del país. Hay una ausencia total en el tema agrario, hay una ausencia total en el tema ambiental, hay una ausencia total del ejercicio del Estado. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento para decir que el Estado no tiene una cobertura nacional total de las necesidades del país? Y ahí tenemos que ver la calidad de Estado, el propósito del Estado, cómo ha sido administrado el Estado, cuál es la profunda convicción que ha tenido el Estado para tener a su cargo el ejercicio político. ¿Cuál ha sido efectivamente la definición para no poder o marginar, más bien dicho, la realidad nacional del país? No hay términos de propiedad agraria, no hay respeto a la propiedad agraria, no hay respeto a las comunidades agrarias, no hay un aporte a las comunidades agrarias, y estamos hablando de más de la mitad de la población de Guatemala. Entonces, nosotros teniendo esa objetividad, esa realidad, donde tenemos bien claros que de cada 10 niños, 5, 6 tienen graves problemas en el aprendizaje por ausencia de que los niños tengan a su haber una alimentación adecuada que cubra efectivamente, o más bien dicho, que garantice que la salud emocional, la salud mental, la salud corporal, la salud del niño sea integral y completa como ciudadano, para valorarse en esa razón de dignidad. El Estado no tiene un acercamiento con la población en estos temas. Durante 70 años ha habido una ausencia. Y le pongo solo un parangón de 70 años, porque estoy hablando desde el principio, desde la Revolución de Octubre, desde la contrarrevolución misma. Ustedes no van a encontrar más hospitales en este país de los que se tienen de hace 30, 40 años. No digamos el concepto de las escuelas. Dice que el planteamiento revolucionario del doctor Arévalo en cuanto a las escuelas tipo federación, ¿se pueden imaginar ustedes? Estamos hablando de las escuelas que garantizaran efectivamente hasta la participación de las comunidades, escuelas con teatros, escuelas con gimnasios, escuelas con salas de investigación científica para los químicos, para los ingenieros. Es decir, encontrar un escenario de una escuela donde toda la población sea parte incluyente de las propuestas que se requieren para el país. Es decir, ni siquiera hemos podido evaluar y valorar qué educación se requiere en nuestro país. Y tenemos una claridad. No hay trabajo en este país. El 80% de la tierra es un concepto definido y destinado efectivamente para que las estructuras neoliberales sean las únicas que sean beneficiadas con ese monopolio, porque lo que existe en el país es un monopolio de la tierra. Entonces, valorando estos escenarios, nosotros tenemos que tener claro
se nos va a ocurrir, bueno, hagamos una zona de desarrollo agrario. Habrá alguien y me dice, bueno, ¿por qué no hacemos un planteamiento con un kibutz? Si ya en la mente tenemos la necesidad de hacer algo porque lo que tenemos, de nada. Pero que no me venga un estudiante o un agrarista a querer decirle cómo debe de sembrar una planta de maíz a un campesino, porque en eso quedamos, quienes nunca hemos ido al campo, quienes nunca hemos tenido la oportunidad de estar en el escenario rural, quienes no tenemos ni la menor idea cómo es que se trabaja la tierra, hasta hoy más o menos, pudiera decir que este grupo, por la cuestión de los trabajos y la investigación que ustedes hicieron, se llenan un poquito más de escenarios de conciencia porque les permite efectivamente hoy por hoy analizar qué es lo que tenemos. Bueno, entonces se plantea, bueno, hagamos una transformación agraria en el país porque requerimos movilizar gente, requerimos hacer ciudades agrarias, porque hacemos planteamientos distintos en el tema de cómo poder ejercitar, cómo aproximar al campesino, cómo el Estado puede responderle al campesino de un elemento que él es el que lo maneja bien, que es el elemento tierra. Entonces, también hay, por ejemplo, instituciones, usted mira, bueno, planteemos una reforma agraria. Bueno, revisemos, ¿y qué es una reforma agraria? Eso es parte de lo que ustedes tienen. Bueno, miremos qué es una reforma agraria. ¿Y la reforma agraria en qué consiste? También en ejercer un ejercicio agrario, un ejercicio legal, un ejercicio político, económico, agrario, para que se pueda distribuir tierra, no solamente por distribuir tierra, porque ese no es lo importante, sino en la práctica del desarrollo, no separar, sino hacer que esa cultura primaria, lo único que nos han dejado precisamente los ricos en este país, una cultura primaria de sacar de la tierra chiltepes, y no pasamos a envasarlos, no pasamos a un escenario industrial, solo nos quedamos con esa, y eso que solo estoy hablando del pequeño campesino, los medianos campesinos, posiblemente el campesino rico. Pero si me dicen ustedes que si vamos a agroindustrializar totalmente el país, yo les diría que la mayoría de esos escenarios tienen una agroindustria, pero en términos materiales, en términos de política económica, ¿de qué nos sirve? Claro, lo que explicaba ayer una compañera, ustedes ven una hidroeléctrica que estaban pregonando el señor ese presidente de comunicaciones, ¿cómo dijimos que se llamaba? El presidente del Real Madrid, perdón. Yo no sé por qué le dije comunicación. ¿Cómo se llama ese presidente del Real Madrid? Florentino. Pérez. Bueno, ayer se hablaba, se empiezan con 800, 1,200 trabajadores en las brechas, en la construcción, pero cuando se termina ese escenario, solo se quedan administrando 10 trabajadores, ni siquiera para montar y remontar el tema del empleo en este país. Florentino Pérez. Y todas son iguales. Se empieza definiendo y aplausos, aquí estamos bajo este aplauso, pero a la hora de la administración, realmente el decir que tienen empleos para los guatemaltecos con lo que producen, no es cierto tampoco. Y volvemos otra vez. Tenemos un escenario administrativo rural, porque es rural, las hidroeléctricas, que tienen una cobertura, dicen, de la electrificación del país de un 90%. Vaya, perfecto, pero solo están conectados, o sea, faltan de conectarse 40%. Y la gente que no está conectada es la que está a la par de las hidroeléctricas, porque ellos no están en capacidad en presentar un proyecto de inversión donde solo vayan a ir a poner una bombilla
donde no hay planteamientos industriales. O sea, la industria eléctrica de este país solo nos sirve a nosotros para ver televisión. La industria eléctrica de este país no tiene una apuesta comercial, una apuesta industrial, una apuesta de integrar. El Estado no tiene esa capacidad de diseñar un tema de esto. Y esto es lo que se define precisamente acá. Necesario, ¿verdad? Bueno, entonces hagamos una reforma agraria integral. Bueno, valoremos lo que es una reforma agraria. Es una institución jurídico-teórico, pero es parte de lo que tienen que ver las instituciones jurídicas que necesitamos implementar, o las que ustedes puedan crear. ¿Qué tiene un tema de una reforma agraria industrial? La revisión total de la tierra. La distribución en términos equitativos a las organizaciones campesinas, sociales, con el desarrollo pragmático de lo que se debe de evacuar. Hacer efectivamente que el tema agrario deje de ser primario y que pase a una cultura de primer orden en el mundo. Que ya dejemos por un lado ese concepto de ser precisamente una sociedad semifeudal. Todavía yo ya soy un hombre viejo, pues, pero yo todavía en mi época de estudiante de la primaria o secundaria se hablaba de un país en vías de desarrollo. ¿Cómo va a ser eso que tantos años estar en vías de desarrollo y ni a palo salimos al desarrollo? ¿Por qué será, compañeros? Pregunta, ¿por qué será que no salimos del desarrollo? A ver, Edwin. Mire, licenciado, porque a la clase dominante no les conviene ese avance agrario que tanto necesita el país, ¿verdad? Porque de darse, ellos perderían la tenencia de muchas de sus tierras, incluso tierras óseas, que por la gran magnitud de extensión que tienen, no les alcanza a ellos el poderlas cultivar y hacerlas producir. Entonces, estos poderes no les conviene en ningún momento dar ese paso a ese desarrollo agrario. Eso es lo que, en mi concepción, pienso. Gracias, Edwin. ¿Alguien quiere opinar? Fíjense que sigue siendo, y eso ya lo hablo por mis razones, y ustedes saben que mi cátedra tiene que ver fundamentalmente con la integración del estudiante. Entonces, aquí hablemos como guatemaltecos, pues. Los que estamos aquí tenemos un interés en Guatemala. Yo sé que ustedes fundamentalmente tienen que ganar la clase si el día de mañana quieren ser abogados. Pero alguien se puede inventar, llévense de una vez el título de abogado. ¿Para qué le sirve? ¿Qué sentido tiene ser guatemalteco sin la expectativa y la esperanza científica de que podemos alcanzar para nuestros hijos? Porque ya no para mí, y creo que ni para ustedes. Bueno, estoy un poco equivocado tal vez en eso, pero aquí hay que garantizar el futuro de las generaciones. ¿De qué sirve acabarse el petróleo? ¿De qué sirve acabarse el oro? ¿De qué sirve acabar con toda la naturaleza? Si las generaciones que vienen, ¿qué tienen que ver? ¿Las vamos a dejar en la calle? ¿Los vamos a dejar endeudados? O sea, hasta en eso, el concepto humanitario, nosotros no podemos ser irresponsables. Sin embargo, los sistemas económicos, políticos con los cuales nos han estado gobernando, ¿les importa un pepino el futuro de nuestra nación? Decía un compañero, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, planteemos la democracia. ¿Qué democracia?
Democracia porque hay elecciones, democracia porque les permiten hablar en la prensa. Ese no es un concepto democrático. Empecemos por democratizar la tierra. Empecemos por democratizar el poder. Entonces nosotros tenemos ahí una estructura, bueno, ahí podemos hablar, decía, del escenario de una zona de desarrollo agrario. Podemos hablar, fíjense que en el Instituto el concepto de los compañeros hizo falta en el Instituto de Transformación Agraria, ley del INTA, que fue una ley específica internacional para soslayar ante el mundo que teníamos alguna legislación agraria, porque previamente ya habíamos socavado todo el decreto 900, que era la verdadera esencia de una profunda reforma agraria. Y en el Instituto Nacional de Transformación Agraria, la política, por ejemplo, de los estados, de los gobiernos militares, era efectivamente dotar al campesino de pequeños títulos. Tomaban una finca y efectivamente ese es parte del manejo del traslado de integrante de una sociedad agraria. El trasladarlos con la garantía que tenían ya títulos de propiedad. 500 títulos de propiedad. Porque habían hecho de una finca precisamente ello, una colonización agraria. Pero ese escenario de tener esos 500 títulos era y sigue siendo en otras cuestiones la oportunidad de que las grandes terratenientes, las grandes fincas tuvieran a la par mano de obra barata. O sea que hasta la política agraria contenida en la ley del INTA era para garantizar efectivamente hasta la mano de obra campesina barata a las grandes explotaciones mineras, madereras, palma africana o el azúcar o el café como tal. Bueno, me dirán ustedes, fíjense lo que estoy hablando de un concepto de transformación agraria. Pero hay sociedades que han revisado totalmente su economía y han planteado a través del poder político también lo que se conoce como la revolución agraria. ¿Y qué significa una revolución agraria? Todo, absolutamente todo, debe incorporarse a una cultura de desarrollo agrario. Todo, hasta las iglesias, hasta los curas, hasta los pastores, de un pensamiento y una educación. Por eso es que estoy hablando que el derecho agrario provoca la paz, no la fastidia. Encontrar la paz con la transformación o la revolución agraria de una sociedad. Y una revolución agraria implica efectivamente una revolución agraria implica efectivamente el que haya toda una cultura absoluta, donde todo el mundo debe tener ese criterio, porque no hay otra salida para este país pobre. Aquí no construimos trenes, aquí no construimos aviones, aquí no construimos vehículos, aquí no construimos nada. Nada. Y eso vuelvo a caer. ¿Para qué sirve la electricidad entonces? ¿De qué nos sirve el tema eléctrico si el 40% del país no está conectado? No porque no quieran, sino que no quieren. Aunque me digan que hay una cobertura a nivel nacional, sí, efectivamente hay una cobertura a nivel nacional. Y eficiente si la quieren llamar ellos así, pero el 40% no está conectado porque no hay condiciones para poderse conectar. Se pueden imaginar ustedes que estos señores de Energuate, que todavía son más pícaros todavía, en el sentido de que lo único que hacen es conectar aquí un cable y llevarlos a su casa. Es lo único que hacen y cobran un platal.
Y aparte de cobrar el plantal, tienen hasta más de 1.000 millones de presupuesto nacional que garantiza un subsidio eléctrico a la población. Yo no sé cómo se puede llamar eso una ayuda precisamente a la población. Tampoco lo veo así. Entonces, cerrando este tema, porque les decía que esta era la última clase, ahí, en esto, que el derecho agrario es una propuesta para la paz. Y eso está encaminado en todos los simposios internacionales y casi todos los simposios del mundo sobre la justicia agraria y ambiental para la paz. No podemos permitir efectivamente que no tengamos en nuestro haber una expectativa, una esperanza ideológica, pónganlo ahí, y aquellos que hicieron los trabajos bajo la perspectiva romántica de que la ley, hay una ley que le va a garantizar al campesino tener acceso a la tierra, porque así lo dice los conceptos legales de la disposición legal, como muchos leyeron ahí, no son ciertas. Piense que el derecho agrario es eso. Y para la facultad, para la universidad, es el compromiso más cerca a la población, el compromiso más exacto y la visión que podemos tener mañana para el desarrollo. Vuelvo a caer, entonces, el derecho agrario es una propuesta para la paz, el derecho ambiental es una propuesta para la paz. Y ese es el escenario que debemos de tener todos los estudiantes bajo la premisa que ya conocemos la realidad de este país. Ya sabemos cómo están distribuidos los 108.000 kilómetros cuadrados. Ya sabemos cuáles son los planteamientos de las estructuras burguesas de este país en términos, si quieren ustedes, capitalismo moderno, mientras que por el otro lado, la manera es la derecha recalcitrante, conservadora, que no permite absolutamente ningún cambio. ¿Y desde cuándo venimos caminando efectivamente desde esa estructura económica que ni siquiera aparece en el Producto Interno Bruto de este país? Porque resulta que de los 20.000 millones de dólares, que es el presupuesto nacional del país, todo proviene precisamente de las remesas de nuestros hermanos guatemaltecos en el extranjero. Ahí está. ¿Qué hacer? ¿Qué de estos proyectos políticos que ustedes están polulando en ese lado y especialmente los que quieren dar el golpe de Estado puede pensar en lo que estamos hablando? ¿Quiénes de todos en ese escenario que aparece en esa perspectiva pueden hablar de este tema que estamos discutiendo acá? ¿Deben uno? Ninguno, licenciado. Y este es el problema, que nos tienen a nosotros quietos. Y vuelvo a preguntar a todos los que estamos acá. ¿Qué hacemos si todo el escenario político está en contra del desarrollo del país? ¿Por qué? ¿Por qué, compañeros? Que todo el escenario político está en contra del desarrollo del país. Fíjense lo que estoy hablando. ¿Por qué? Y este es un tema que lo discuto totalmente todos los días en otros escenarios. Todo. Y el andamiaje del derecho. ¿Qué expectativa puede tener el guatemalteco con este andamiaje que tenemos de derecho? ¿Hacia dónde vamos encaminando este tema? Bueno, si no hay preguntas aquí, dejaría este último tema, que era eso lo que les quería hablar, que es que ustedes tengan claridad que el derecho también
es una propuesta para la paz, el derecho agrario y el derecho ambiental. Yo hoy les digo a los compañeros, pero no lo digo para que se me vayan a ustedes a asustar. Yo prefiero mejor que nos dediquemos los guatemaltecos a tener la oportunidad y posibilidad, porque lo único que nos queda en el tema ambiental es sobrevivir. En el sistema ambiental hoy, las condiciones en que se manejan, el Estado y toda la sociedad como tal debe estar muy claro que nosotros tenemos que sobrevivir porque tenemos que acomodarnos a lo que la naturaleza le imponga a este país. ¿Y quiénes son los más afectados de los desastres ambientales de esta nación? ¿Quiénes son los más afectados? Las comunidades agrícolas. Los pobres. Las comunidades agrícolas pobres. ¿Se pueden imaginar ustedes que esos grandes escenarios de producción agraria en el país tienen hasta seguro agrario? Ahí puede pasar un río que bien le dan gracias ahí, porque no van a pagar mano de obra para recoger ni nada, pero van a cobrar todo, porque de todas maneras todo está garantizado. Pagan seguros agrarios. Pero ¿y el campesino qué seguro hay? Antes, en la época, 74, 76, y antes había lo que era INDECA. Ustedes no estuvieron en el escenario de la cobertura de INDECA. INDECA era precisamente una institución del Estado que era también controlada por Banrural, porque Banrural se lo clavaron también. Si ese era Bandesa, era un banco de desarrollo agrario. Ahora que le pongan Banco de Desarrollo Rural, Banrural, eso es paja. Y es un sistema bancario que no permite que haya más, porque su oportunidad de vida de los bancos en estos países es precisamente el retorno, y no es, miren ahorita lo que sucede en Acapulco, hay préstamos a la palabra del Estado, a la palabra, porque ¿cómo se le puede dar préstamo bajo una escritura con firmeza de garantía de pago a una persona que ha perdido su casa, sus muebles, absolutamente todo? Haya forma, préstamos a la palabra, sabrá él si lo va a pagar el día de mañana sí o no, pero el tema es que hay una cobertura, una preocupación del Estado en el tema. Lo mismo sucede precisamente en el tema agrario. No hay seguro agrarios. Nosotros construimos una Cámara Agraria Rural Campesina pequeña. Y no, ya está el cupo para las decisiones políticas del país. El CACIF es la única instancia privada organizada que tiene más de 50 funcionarios de gran escala dentro del Estado, que nadie les ha dicho que administren el Estado el CACIF en representación del CACIF. ¿Qué significa que el Estado tiene en todo el Estado una representación del CACIF? ¿Y quién nos ha invitado? ¿Quién dijo que eran los mexicanos? ¿Por qué tiene que estar el CACIF? ¿Por qué no están los obreros? ¿Por qué no están los campesinos representados en eso? No, ahí está la Cámara del Agro, la Cámara de Industria, hay delegados de la Universidad de San Carlos, en todo la administración del Estado. Y son millonarios y cobran todavía en el Estado. Bien. ¿Alguna intervención, compañeros? Porque voy a dar por cerrada la clase, y por supuesto que me quiero despedir, pero por eso decía, sí, Edwin, usted tiene la palabra. Gracias, licenciado. Compañeros, buenas noches.
Pues en primer lugar agradeciéndole a usted su fineza en sus cátedras de cada correspondiente día que nos impartió. Creo que el curso sirvió a la mayoría, pues, abrirnos una conciencia social con respecto a lo que significa una reforma agraria y sobre todo lo que es el derecho agrario en Guatemala. Y sobre todo para nosotros conocer más a fondo la necesidad que existe en nuestro país a través de muchos años, como usted bien lo ha mencionado, desde el 56, 54, que salió la promulgación del decreto 900, y el tomarnos un poquito de tiempo para leerlo y conocer de lo que se miraba a futuro si esta a bien se viera aplicado. Pero desgraciadamente, como lo hemos sabido, poderes extranjeros en concubinato con los políticos malnacidos que tenemos, derogaron esta reforma agraria que creo que hubiera sido de gran avance en el desarrollo de un país agrícola como es el de nosotros. No podemos pensar nosotros en podernos desarrollar, como usted lo dijo, en ingeniería, en industria, en otros campos que no es nuestra materia. Nuestra materia de producción es la agrícola totalmente. Y sobre esa base nosotros nos alimentamos. Y la que debemos nosotros como futuros profesionales y aún más los que son más jóvenes que nosotros, ver en un futuro el poder desarrollar y el proponer y apoyar que se lleve a cabo esta reforma. No, como usted dijo, un sueño ideológico del que Guatemala salga de este hoyo abismo en que nos tienen los políticos que solo miran sus intereses. Y concluyendo, pues gracias, licenciado, por ese aporte y esa iniciativa que nos sembró la semilla en cada uno de nosotros en esa conciencia social que tenemos que tener. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Edwin, muy amable por tus palabras. Miren, concluyo hoy, ¿verdad? Yo ahorita solo, si bien es cierto que estamos a la distancia, no estoy orando, está picando el ojo. En esta oportunidad, yo me he encontrado con alumnos y me han dado el aprecio que me dice Edwin, pero yo fundamentalmente lo quiero dejar en lo siguiente. Descanso en mi trabajo, en este escenario de que ustedes pueden ser el futuro más importante de la nación. No descarto que en ustedes pueden llegar y tener precisamente la conducción precisamente de una sociedad como consecuencia que han asumido su responsabilidad estudiantil, su responsabilidad como padres, su responsabilidad como guatemaltecos, su responsabilidad profunda en materia humanista, que no es el título de abogado, sino su condición del conocimiento científico que permita el día de mañana verlos en un escenario. Yo me voy a sentir realmente agradado y que nuestro trabajo facultativo no ha pasado en vano y que de ustedes descansa el futuro del país. Yo espero verlos mañana como guatemaltecos, como presidentes, como diputados, pero fundamentalmente encaminados a una conciencia política de definición de desarrollo político, en tanto encuentren la mecánica y el estudio y la continuidad de los estudios del desarrollo de este país. Los felicito, un abrazo para su familia. Para nosotros es un honor, un gusto y será el placer del día de mañana. Las notas dije ya mañana las van a tener, pero para el día de mañana va a ser un honor para mí el poderlos encontrar en la calle y tener la oportunidad de conocerlos y saludarlos. Yo les envío realmente un saludo revolucionario y un agradecimiento total por la atención que me han dado con una educación como pocos y con una participación excelente. Bueno, yo los aplaudo y les agradezco y habrá la oportunidad para que nos miremos en otra oportunidad. Si no hay algo más que alguien quiera hablar, damos por cerrada la clase
y lo importante para mí es que ustedes están ahí presentes como tal. Gracias, gracias Edwin por sí, Carlos. ¿Ibas a decir algo? ¿Alguien levantó más la mano por ahí? Bueno, si no hay, pues dejamos la clase ahí. Y sí, Marco Tulio. Hola, licenciado, compañeros, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Bueno, espero que bien. ¿Cómo les va? Licenciado, yo realmente le quiero agradecer esas palabras con tanto profesionalismo que yo creo que nos ha aperturado una manera de pensar distinta a la que ya traíamos. Yo creo que ha trabajado duramente, no solo por el conocimiento que podemos obtener, sino una semilla muy interesante en cada uno de nosotros. Yo personalmente se lo quiero agradecer y esperaría en algún momento tener la oportunidad de saludarlo, de seguir, que usted nos siga compartiendo ese conocimiento. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, gracias, compañero. ¿Sí, alguien más? Bueno, si no hay ningún otro compañero, para no dejar a ninguno ahí que tenga la oportunidad de hablar, dejo la clase el día de hoy aquí. Y nos miramos el día del examen. Felicitaciones a todos. Un aplauso nuevamente de mi parte. Buenas noches y damos por concluida la cátedra, compañeros. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias por todo. Feliz noche.